Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo esta torta de limón que estoy segura que les va a encantar. No solo porque la vamos a hacer sin manteca, sino porque vamos a lograr una torta con una textura súper suave y con un gusto a limón increíble, así que vamos a prepararla. Lo primero que vamos a hacer, vamos a separar las yemas de las claras, así que vamos a utilizar 2 bowls y vamos a separar las yemas de las claras de 3 huevos. Cuando tengamos este paso listo, vamos a dejar el bowl de las claras a un costado, vamos a tomar el bowl donde tenemos las yemas, al bowl le vamos a agregar una taza de azúcar, la ralladura de un limón. No se preocupen por las cantidades que les voy a ir dando en tazas. Debajo del video en la casilla de descripciones van a estar todos los ingredientes en tazas y en gramos. Y a todo esto lo vamos a integrar súper bien. Vamos a intentar disolver bien toda nuestra azúcar. Mientras yo me quedo batiendo el huevo con el azúcar, te invito a que mires estos 2 videos que te voy a dejar los enlaces acá arriba. En el canal hay una torta con crema pastelera que queda espectacular y si no te podés preparar esta torta con vino que me hacía mi mamá cuando yo era chica, que queda increíble. Cuando nuestro azúcar se haya disuelto por completo, le vamos a agregar 1/4 de taza de aceite, lo vamos a mezclar muy bien. 3/4 taza de leche y el jugo exprimido de medio limón. Y a todo esto lo vamos a integrar súper bien. A la mezcla le vamos a incorporar los secos, así que sobre el bowl voy a poner un colador. Le voy a agregar 2 tazas de harina 4 ceros o harina de todo uso y 2 cucharaditas de polvo de hornear y lo voy a tamizar muy bien. Una vez que lo tengamos todo tamizado, lo vamos a incorporar súper bien a la preparación. Ahora sí, una vez que tenemos esto listo, vamos a volver al bowl donde teníamos las claras y las vamos a batir a nieve. Acá lo pueden hacer como lo hice yo, con una batidora eléctrica, y si no, lo pueden hacer con un batidor de alambre, lo único que les va a llevar un poquitito más de tiempo y esfuerzo. Así que vamos a batir las claras a nieve para darse cuenta si las claras están bien batidas a nieve. Pueden hacer la prueba de dar vuelta el bowl y si no se cae la preparación, es que están súper bien. Así que una vez que tengamos nuestras claras batidas a nieve, vamos a volver al otro bowl donde teníamos la primera preparación y le vamos a agregar las claras batidas a nieve en 2 tandas. O sea, agrego una parte de las claras batidas a nieve, lo incorporo con movimientos envolventes y luego sí agrego el resto de las claras y también lo vuelvo a incorporar con movimientos envolventes. Mientras yo sigo incorporando esto, te voy a recomendar que mires 2 videos más. Una es una torta matera con membrillo y nueces que queda espectacular. Si te gustan las manzanas, en el canal hay una torta de manzanas que sale espectacular y lleva un solo huevo. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video en la casilla de descripciones van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Cuando tengamos todo esto listo, lo vamos a poner dentro de un molde. El molde que yo estoy utilizando en esta ocasión es de 20 centímetros, es antiadherente, así que yo no le voy a poner nada. Pero si tienen miedo que su torta se pegue, aceitan y enharinan el molde antes de poner la preparación. Así que una vez que hayamos agregado la preparación dentro de nuestro molde, vamos a llevar esta torta a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 40 a unos 45 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Miren qué linda que salió la torta del horno. Ahora la voy a dejar que se enfríe un poquitito y la voy a cortar para que la vean cómo está por dentro.
quedó húmeda, esponjosa y hay un olorcito a limón espectacular. Así que espero que se animen, que la preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo tanto como yo haciéndolo. Y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.